Quisiera entregarles mis notas y especialmente lo que es el título de mensaje para el día de hoy. Tiene que ver con este tema. Se llama Semillas Generacionales. Y me van a decir, bueno, pero ¿de dónde salió todo este tema? Pues en mi introducción pongo unas notas ahí que creo que van a ser aclaratorias en relación a esto, porque hay en la palabra del Señor cerca de 21 pasajes en el Nuevo Testamento relacionada a las semillas y al proceso de siembra y de cosecha, tanto en lo natural como también aplicado a la vida espiritual. Es así pues que veremos algunas semillas buenas y malas que en el transcurso de nuestra vida sembramos nosotros. Y la principal semilla, creo yo, de la cual yo voy a estar hablando también en esta noche, tiene que ver con la semilla en la palabra de Dios, que yo creo que es muy importante, la semilla del Evangelio. Miren, hermanos, la palabra del Señor en San Mateo capítulo 13 habla de la parábola del sembrador. Creo que cada uno de ustedes la ha podido leer. Pero en forma específica, en el libro de Mateo capítulo 3, en el verso 23, dice la palabra del Señor, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En otras palabras, la palabra del Señor es como, y lo puedo decir, como un semillero. Aquí hay muchas semillas. Y por eso es que dice que la palabra fue sembrada y cayó en diferentes tipos de tierra, de terreno. Pero específicamente ahí dice que cuando cayó en buena tierra, este es aquel que entendió lo que le fue sembrada de la palabra del Señor, para dar fruto a 30, a 60, fruto en abundancia. Así que de ahí se desprende el tema, hablar sobre las semillas generacionales. Con esto de que yo le agregué generacional es porque creo que toda semilla, buena o mala, trasciende a nuestras generaciones. Todo tipo de semilla que se siembra en lo espiritual trasciende nuestras generaciones. Es ahí el tema, pues, que hay semillas generacionales que son sembradas en nuestros hijos, en nuestros nietos y posiblemente en cuarta, quinta generación. Y por eso es que tanto nosotros escuchamos en la palabra del Señor que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Yo sé que lo han escuchado ustedes, lo hemos escuchado, pero ojo, cuando se habla de hombre, no es que se refiere solamente al sexo masculino, está abarcando también al sexo femenino, pero significa de que muchas veces nosotros no vamos a cosechar lo que hemos sembrado en esta vida. Posiblemente esa siembra, quien la va a disfrutar o quien va a tener beneficio de eso va a ser nuestras generaciones. Entonces uno del hombre, todo lo que el hombre siembra, eso, sí es un principio bíblico, pero ¿qué está sembrando usted que va a trascender a las generaciones? Eso es lo más importante. Nadie más que nosotros somos llamados a sembrar la semilla del Evangelio para salvación. Y esa es la semilla grande que yo hoy puedo decir, la semilla del Evangelio para salvación que nos fue sembrada a cada uno de nosotros y que ahora nosotros estamos disfrutando de esa vida en Cristo. Bendito el nombre del Señor. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, producto de una semilla del Evangelio que nos fue sembrada a nosotros y que hoy disfrutamos de la salvación en Cristo Jesús. Bendito su nombre por esa semilla que fue depositada en nuestro corazón a través de la palabra del Señor.
Pues hablando de semillas, hablando de todo esto, yo quisiera darles algunos pensamientos introductorios a considerar en esta noche. Y por lo menos 5 pensamientos que están acá y que se les van a aparecer a ustedes aquí en pantalla. El primer pensamiento introductorio que les estoy dando en relación a las semillas generacionales es esto: todos los días son oportunidades para sembrar. Todos los días. Nosotros debemos de entender de que desde buena mañana nosotros estamos sembrando. Y podemos sembrar. Sembramos con nuestras acciones, sembramos con nuestras palabras, sembramos con nuestras actitudes, sembramos con todo aquello que se nos presenta cada día. Por eso es que presento yo este pensamiento: todos los días son oportunidades para sembrar, para bien o para mal también. Consideremos eso. 2, otro pensamiento que surge de esto es que la cosecha siempre revelará el tipo de semilla que tú sembraste. Eso es importante. Y eso, como lo digo yo y lo vuelvo a decir, si tú realmente sembraste buena semilla, se va a manifestar posteriormente, en el futuro. Si sembraste buena semilla, buenas actitudes en tus hijos, eso en el futuro va a tener cosecha. Palabras buenas, palabras de bendición. En el futuro, esas palabras que has sembrado tú desde buena mañana van a tener cosecha en algún momento y se va a manifestar. Tercer pensamiento: entre siembra y cosecha hay un tiempo de prueba. Y eso es muy cierto. Entre el momento que tú siembras hasta el momento de que se pueda esperar una cosecha, hay un tiempo de prueba. Y eso lo vemos nosotros en los campesinos. Él siembra y sabe con convicción que aunque no ve realmente en ese momento, tiene que tener paciencia, tiene que labrar la tierra, tiene que cuidarla, tiene que fertilizarla, tiene que hacer muchas cosas, pero él sabe pacientemente que al final va a tener una cosecha. Eso significa que toda siembra y cosecha tiene un proceso. Ese es uno de los pensamientos. El cuarto pensamiento que tengo acá tiene que ver con esto: la semilla primero muere para poder dar vida. Toda semilla, para poder dar vida, tiene que morir. Y tiene que descascararse, tiene que pasar por un proceso de transformación, tiene que dar muerte, tiene que morir para poder dar vida. Y muchas veces eso es en nosotros, en nuestra vida, así es también. Hay procesos de muerte porque Dios quiere dar vida en alguna área de ti. Y por último, en relación a esto de los pensamientos introductorios a considerar, tiene que ver con esto: la palabra de Dios es un semillero para destruir semillas malas. La palabra del Señor es un semillero para poder destruir semillas malas. Todo ese tipo de cosas que puedan venir de la mente y del corazón a través de la palabra del Señor pueden ser destruidas y pueden ser transformadas en semillas malas a semillas buenas. Entonces, con esto que tenemos en mente, quiero dar paso a un interrogatorio. Y tiene que ver con esto: ¿de qué manera se siembra? ¿De qué manera nosotros podemos sembrar? Y podemos sembrar de buenas formas o de malas formas. Pero hay tipos de semillas en la palabra del Señor que hoy vamos nosotros a estar considerando. Y vamos a relacionar las malas semillas versus las buenas semillas. Y como primer punto que yo tengo aquí es, primero, ¿de qué manera se siembra? Hay semillas de maldad versus semillas de bien. Entendamos esto, que hay semillas malas, semillas de maldad. Y encontré un pasaje en la palabra del Señor, en un salmo, que
que luego va a aparecer acá y tiene que ver con el Salmo 7, 14 al 15, dice de la siguiente manera: el impío, dice, concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, pero en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad recaerá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Y resumo yo este verso que hemos leído de la siguiente manera. ¿Qué significa esto? Significa que se fecundó maldad, se preñó y empezó el embarazo dando a luz engaño. Todo siempre comenzará con una semilla concebida en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que quiere decir acá en ese pasaje. Ese individuo, esa persona, ese impío, como dice aquí, concibió, o sea, empezó a maquinar maldad y se preñó, se embarazó de iniquidad, y al final de los, no digo 9 meses, puede ser 2 meses, 3 meses, dice que parió engaño. Esa semilla realmente fue sembrada para poder producir esto. Esa es una semilla que yo le llamo, en este caso son semillas de maldad versus, como lo dice aquí en la pantalla, ¿verdad? Maldad versus semillas de bien. Lo contrario entonces que nosotros encontramos en Gálatas 6:9 es lo que dice en la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer el bien. O sea, no nos cansemos de sembrar semillas de bien. No nos cansemos, dice la palabra del Señor. Es una exhortación para nosotros, porque a su tiempo, tiene un tiempo, segaremos. A su tiempo vamos a cosechar, como dice ahí la palabra del Señor, y vamos a cosechar con una condicionante: si nosotros no desmayamos. Hermanos, no desmayemos, no nos cansemos en hacer el bien. No nos cansemos en sembrar el bien. No nos cansemos en bendecir a las personas, de decir bien, decir bien de algo o de alguien. No nos cansemos de hacer el bien, como dice la palabra del Señor, porque a su tiempo, como dice ahí, vamos a tener una buena cosecha. Entonces, segundo aspecto, ¿qué otro tipo de semillas? La semilla de ingratitud versus la semilla de gratitud. Y quiero que ustedes puedan entender eso, que hay semillas de ingratitud y que hay semillas de gratitud también. Y cuando estamos hablando de semillas, o que me estoy refiriendo a las semillas de ingratitud, la ingratitud, ¿qué es? Y en mis notas defino esto: son acciones y actitudes que enseñan a no valorar el esfuerzo y sacrificio de los que te rodean. La ingratitud se aprende y se alimenta con lo que hacemos y decimos. El mejor antídoto es sembrar semillas de gratitud y por sobre todo siempre acordarnos de dónde el Señor nos ha sacado. Eso es lo que yo tengo como definición en relación a lo que es la ingratitud. Son acciones que muchas veces no nos permiten valorar aquellas cosas. Nuestros hijos aprenden la gratitud o aprenden la ingratitud. Usted decide si su hijo va a ser agradecido o si su hijo va a ser desagradecido. Depende de qué usted le haya sembrado a él en cuanto a la gratitud o a la ingratitud, para que él pueda responder ante la vida, ante las situaciones que se dan, ante las circunstancias que se dan, que yo creo que es muy importante. Y hay un pasaje aquí en la palabra del Señor que ilustra esto muy bien, de lo que yo les estoy hablando. Y dice la palabra del Señor ahí en Números 11, del 4 al 6, se refiere al pueblo de Israel. Miren, este es un ejemplo que nosotros vemos aquí en la palabra del Señor. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo
Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos, de lo que se acordaban. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Pura ingratitud. La ingratitud nos ciega de ver lo que tenemos y que muchos no tienen. Esa es la ingratitud. Estaban viendo, o sea, todo el panorama, ellos estaban viendo de realmente les estaba cayendo maná del cielo, milagro. La palabra maná significa, ¿qué es eso? O sea, les estaba cayendo maná del cielo, que era suficiente sustento para que ellos pudieran darle gracias a Dios de esto. Pero dice la palabra del Señor que la gente extranjera, ¿saben qué es eso? Fueron influenciables. Se dejaron influenciar por los extranjeros, por los extraños. Y a raíz de esa influencia de murmura, de queja y de ingratitud, ellos empezaron también a ser desagradecidos. Y el otro texto que dice en Deuteronomio 8:2 da las razones del por qué el Señor les estaba dando maná del cielo. Y dice la palabra: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Te vas a acordar que te traje para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. Esa era la razón del por qué estaban recibiendo maná, para hacerte saber, como dice aquí la palabra del Señor, que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esa era la razón. Y por esa razón tenían que darle gracias a Dios por ese maná, pero fue al contrario. Pudo más la ingratitud en ellos, pudo más la siembra de la ingratitud que la siembra de la gratitud que nosotros vemos aquí en la palabra del Señor. Aquí está el verdadero propósito. Lo que Dios quería que ellos vieran en ese momento, que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bendito Dios por esta palabra que nos hace vivir, y por eso es que necesitamos que esa palabra pueda estar sembrada siempre en nuestro corazón. Tercero, ¿qué otro tipo de semillas nosotros vemos en la palabra del Señor? La semilla de la murmuración y queja versus la alabanza. Esa semilla de murmuración y queja lo vemos nosotros en la palabra del Señor, en Hebreos 12:15, que dice la palabra del Señor: mirad, dice, bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Wow. Que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pero la raíz no es la raíz así por así. Primero fue semilla. Y después de la semilla nosotros vemos que hubo raíz. Hubo primero una siembra antes de convertirse en raíz, como nosotros lo vemos aquí. Y no hay raíz sin haber primero una siembra de este tipo de semilla. Esa es la relación que hay en este texto. Entonces por eso es que dice la palabra del Señor: miren bien cómo están sembrando. Miren bien que de repente esa semilla de maldad pueda producirles a ustedes raíz de amargura. Y qué mejor que la semilla de la murmura y de la queja pueda producir amargura. ¿Y versus qué? Versus que nosotros necesitamos alabarle al Señor para poder opacar o para poder apaciguar
cualquier murmura o queja que nosotros podamos estar teniendo. Habacuc 3, 16, 18 dice la palabra del Señor. Este es un texto que yo lo cantábamos cuando estábamos en secundaria. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque pase todo eso, aunque no haya fruto, aunque no haya nada de eso, dice: con todo, yo, dice, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos están de acuerdo con esto, con Habacuc? Bendito el nombre del Señor. La gratitud, la alabanza siempre va a opacar y va a hacer desaparecer la murmura y la queja. Sembrar murmura, lo tengo acá, es como plantar maleza, crece rápido, se extiende y daña lo que está alrededor, y como resultado, división, insatisfacción, estancamiento espiritual. Miren, eso es la maleza. Nosotros tenemos un ejemplo. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? Ese es un buen ejemplo que nosotros podemos ver también. Fíjense que, bien interesante. Yo parqueo mi carro en un lugar donde, o sea, ahí es donde lo parqueo, pero ese lugar tiene un arashi, que es una gramita bien bonita, sí, y pasa muy bien, pero de cuando en cuando se mira que la mala hierba empieza a crecer y a brotar, y sale rápido, rapidísimo crece. Fíjense que yo ando una cortadora en mi carro, porque de cuando en cuando me da por venir y podar, ¿verdad? Y para que todo aquello pueda estar bien. Hoy lo hice. Hoy dije yo, ya está grande, y ven la cosa. Miren, la maleza, o sea, crece rápido. Así es la murmura, así es la queja, se puede expandir rápido. Es contaminante, es como un cáncer. Cuando empieza alguien a murmurar, otro empieza, y por ahí. Pero también cuando alguien empieza a alabar, otro también se puede contaminar, para poder alabar, glorificar, exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Bendito su nombre. Pero hay otro tipo de semilla, y quiero terminar con esto. Las semillas de deshonra versus las semillas de honra. Y eso es muy importante. La semilla de deshonra. Deshonrar, ¿qué significa? O sea, ahí lo vamos a ver. Pero hay un pasaje en la palabra del Señor en Malaquías 1:6. Miren, este texto a mí me pegó duro. Dije yo, wow. Malaquías 1:6 dice la palabra del Señor: el Hijo honra al Padre. El Señor está diciendo eso. El Hijo honra al Padre. Y me detengo un paréntesis. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Es un mandamiento. Cierro paréntesis. Y el siervo a su Señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Óigame, si yo soy padre, el Señor diciendo, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¡Qué cínicos! No, ¿en qué hemos despreciado tu nombre, Señor? No. El Señor dice, ¿saben por qué? ¿En qué lo han despreciado? En que no le han honrado. Qué importante es la honra. Qué importante es que nosotros podamos hacer eso. Y la palabra del Señor en primer libro de Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos,
temed a Dios, honrar al rey. Hay que darle honra a quien honra se merece. Y eso es muy importante. Nosotros como iglesia tenemos cultura de honra. Aquí en este altar se ha honrado a autoridades, se ha honrado a pastores, y nosotros hemos visto eso en altura de nuestros obispos, cómo ellos utilizan esto, la honra. Honrar significa, aquí viene el término, honrar significa dar peso, dar valor. Tratar como valioso es reconocer el lugar que Dios le dio a esa persona. Eso es honra. Pero ¿qué es deshonra? De este otro lado. Deshonra son acciones pequeñas que parecen inofensivas, pero siembra falta de respeto, vergüenza, pérdida de valor en uno o en otro. Eso es deshonra. Entonces aquí tenemos dos tipos de semillas. Esas semillas que deshonran y que al final puede traer consecuencias generacionales, pero también la honra puede traer bendiciones generacionales. Y por eso es que yo hoy estoy mencionando esto. 3 ejemplos y termino con eso. El primer ejemplo que tenemos es burlarse de la autoridad de los padres. Eso es deshonra. Hay un ejemplo de Can y Noé, los hijos de Noé, y uno de ellos que se llamaba Can. Dice la palabra del Señor que en algún momento Noé se embriagó y vino Can y vio la desnudez de su padre y se la comentó a sus hermanos, pero en forma de burla. Y dice la palabra del Señor que Noé dijo: maldito sea Can y siervo de siervos serás por siempre, para siempre a tus hermanos. Recibió, óigame, eso producto de deshonra. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo es hablar mal de las autoridades espirituales. Eso, el ejemplo lo tenemos en María y Aarón. María y Aarón fueron hermanos de Moisés. Y dice la palabra del Señor que ellos se quejaron y empezaron a hablar de la autoridad, que en este caso era su hermano Moisés. Y dice la palabra, ¿por qué? Porque Moisés se había casado con una cusita, dice la Biblia, dice que se había casado y averiguando, cus es personas de descendencia africana, negra. Se había casado con una negra y estaban en ese momento hablando, ¿y por qué te casaste con eso? Ya imaginan ustedes que vengan y que le digan a mi esposa: hey, ¿por qué te casaste con ese trigueñón ahí, verdad? ¿Por qué te casaste con ese que no es de tu color? Y no digamos que se emparentó con un suegro que mi papá era negro, pero negro de raza. Gracias a Dios ya no hay de esa distinción acá, ¿verdad? Entre negros, blancos y todo, la discriminación racial. Pero aquí sí hubo un tipo de discriminación en este ejemplo. Y dice la palabra del Señor que María quedó leprosa 7 días en el exilio, producto de eso. Y Moisés intercedió por ella y le decía: sí, está bien que se vaya 7 días al exilio a pasar esa pena por lo que ella deshonró a las autoridades. Cuidadito con deshonrar y hablar mal de nuestras autoridades espirituales. Iglesia, démosle honra a nuestras autoridades espirituales puestas por Dios en este lugar, que nos están guiando por el buen camino. Tercer ejemplo: avergonzarte de las acciones espirituales de tus familiares, como lo hizo Mical
esposa de David, cuando llegó el arca y que dice la palabra del Señor que Mical quedó realmente avergonzada de que David estaba danzando en la presencia del Señor cuando el arca entró en ese momento. Y dice que Mical después lo reprendió y le dijo: qué barbaridad lo que tú hiciste. Y estaba ella supuestamente estaba honrando, estaba reprendiéndolo por algo, pero él le dice: no, dice, yo me estaba desatando delante de la presencia del Señor en alabanzas por haber entrado a este lugar, la misma presencia a través del arca. Y dice que Mical quedó estéril para siempre. ¡Wow! Todo por eso. Y cuando dice estéril para siempre, es una semilla de maldad generacional, estéril en todo sentido y en todo aspecto. Y especialmente cuando una mujer quedaba estéril, era una condena, era una maldición. Entonces, hermanos, esto es lo que yo les he mencionado hoy en este mensaje. Semillas generacionales. ¿Qué estás sembrando tú para tus generaciones? ¿Semillas buenas o semillas malas? Pido a la banda que pase aquí, por favor, y vamos a hacerle en este momento honor a la palabra del Señor, y que usted pueda reflexionar y decir: bueno, necesito saber qué estoy sembrando para mis generaciones. ¿Qué cosas estoy sembrando para mis generaciones? Y yo espero que una de esas semillas que usted esté sembrando sea la semilla del Evangelio a favor de la salvación de tus hijos, de tus hijas y de tu familia en forma general. Y yo creo que sí, para poder tener cosecha necesitamos morir. Y hoy vamos a cantar esto, que realmente necesitamos hacer eso. Y cantamos de la siguiente manera. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Dígaselo al Señor. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser. Una vez más, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú
Señor, queremos menguar, queremos hacernos menos, queremos morir, queremos enterrar, Señor, para que puedas crecer tú en nosotros. Señor, tómanos siempre como esa semilla que nosotros, Señor, queremos morir a nuestras actitudes, queremos morir a nuestros rencores, queremos morir, Señor Jesús, a todas aquellas cosas, Padre mío, que puedan, Dios, producirnos muerte, maldición, esterilidad. En el nombre de Jesús, Señor, hoy estamos aquí para que pueda dar vida, Señor, esa semilla muerta, semilla que pueda trascender a nuestros hijos, que pueda trascender a nuestros nietos, que pueda trascender, oh Dios, a otras generaciones. Señor, que prevalezcan las semillas de bien para que puedan ahogar las semillas de mal a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bendito Dios. Bendiciones.